creo que es más importante y para entender lo que es movimiento para caída libre, que es la estática. ¿Y qué es la estática en sí? Porque hay muchas preguntas de las Olimpiadas, sobre todo las peruanas y las que son de nivel, bueno, inicial, porque si ustedes están interesados a postular a Olimpiadas internacionales de física o mejorar en sí su rendimiento en el colegio, es muy importante que dominen conceptualmente esta parte para que puedan resolver. Ya, entonces, ¿qué es la estática? Aquí dice que la estática es la parte de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio. Ok, la mecánica es esa rama de la física que estudia los cuerpos en movimiento, en equilibrio, las causas que lo ocasionan, pero solo la estática estudia cómo es que un cuerpo está en equilibrio. O sea, qué condiciones tiene que tener para que un objeto, un cuerpo, una caja, lo que ustedes estén analizando, se encuentre en equilibrio. Y no sé si alguien sabe qué es el equilibrio en sí o quisiera darme una definición de qué es el equilibrio. Puede levantar su mano o escribirlo por el chat. Me avisa. Ok. No. Sí, no saben. ¿Tienen alguna idea, por ejemplo, cuando no les han hecho ejercicios de meditación, les dicen párense en una pierna, a ver si tienen equilibrio, o si pueden sostener ciertas cosas en sus manos, tienen equilibrio, mantenerse en una posición? A veces esas son nuestras nociones naturales de equilibrio, pero cuando estamos hablando en física, el equilibrio se refiere a una condición neta. Por las opuestas son iguales, su suma es cero. Sí, bueno, sí, o sea, Am, hoy día vamos a trabajar lo que es equilibrio en situaciones lineales, porque también hay equilibrio en lo que es dinámica circular. Pero dinámica circular es un poquito más compleja porque tendríamos que ver lo que es el momento y que está asociado a las fuerzas y esas fuerzas se oponen, como dices, y entonces llegas a cero. Y como dijeron, aquí el equilibrio se refiere a que las fuerzas resultantes en un objeto, o sea, todas las fuerzas que lo alteren o lo quieran alterar, sea cero. Esto no significa que el objeto no se esté moviendo, porque el objeto puede que se esté moviendo, pero a una velocidad constante. Por ejemplo, a veces nosotros estamos quietos en el planeta Tierra y podríamos decir que estamos en equilibrio, pero eso no significa que el planeta Tierra no se esté moviendo en el espacio. Entonces, siempre estamos en movimiento, pero si es que todas las fuerzas que nos afectan son cero, estamos en equilibrio. Por eso existe equilibrio de reposo, que se llama cuando, bueno, no tiene velocidad, y equilibrio dinámico, que es cuando sí tiene velocidad, pero no hay fuerzas que lo alteren. Y de ahí podemos irnos a dos cosas, que es la primera y segunda ley de Newton, que ahorita se los voy a explicar si no lo saben. Entonces, ¿qué analiza también la estática? Analiza las fuerzas y los torques, como les dije. Las fuerzas para un estado más lineal de la física, por ejemplo, tienen que un objeto se está moviendo en una carretera, tienen que una caja se está cayendo por una pendiente, o tienen la caída libre de un objeto, o el movimiento parabólico que vamos a ver. Los torques se va más cuando es un movimiento circular. Por ejemplo, un auto en una pista circular, cómo se mueve. También hay lo que es la estática, lo que es el equilibrio, solo que aquí algo parecido a la fuerza es un torque. Tiene la misma definición, que la suma de torques tiene que ser cero. Y bueno, no sé si conocen las leyes de Newton. Bien. Primero, ¿dónde están las leyes de Newton? Ya. Primero voy a explicar las leyes de Newton para que les pueda quedar claro la definición de lo que es estática. La primera y la segunda ley son las más importantes para esta parte. Ya, lo que tienen que saber de la primera ley de Newton que dice es que Newton en sus investigaciones dedujo algo, que es que un objeto va a permanecer en su estado hasta que venga algo y lo altere. Es como cuando nosotros estamos tranquilos, entonces viene alguien a molestarnos y nos va a alterar. O sea, solo nos va a alterar si alguien viene y nos molesta. Digamos que esto pasa en la naturaleza. Tenemos algo que está quieto o digamos, o algo que está
naturalmente en un estado. Si yo voy y lo empujo, va a cambiar su estado. Y todo esto se relaciona también a la masa que tiene un cuerpo. Hago un paréntesis chiquito que diferencian lo que es la masa del peso, porque son cosas distintas. Yo siempre voy a hablar de masa cuando digo cuántos kilogramos tiene algo. Es esa cualidad de los objetos de masa, cuántos kilogramos. Lo que comúnmente decimos en el mercado como peso, cuando péseme esto, señora, péseme 1 kilo de papas, cosas así, en realidad es la masa. Así se llama esta cualidad de los objetos. Entonces, Newton vio que cuando un objeto tenía más masa, era más complicado cambiarle su estado. Es decir, que yo necesito más fuerza para que este objeto de masa grande pueda moverse hacia un lado, pueda yo alterarlo. Pero este objeto nunca se va a mover si es que yo no lo altero de ninguna forma. Y a los objetos de menos masa es más fácil alterarlo con una fuerza menor. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda sobre cómo se relaciona la primera ley de Newton con la definición de estática? ¿O todo claro? Me pueden decir que está todo claro, hay reacciones en el Meet. Si tienen dudas, también levanten sus manos, normal yo contesto. Ok, ya, gracias. Entonces tenemos ahora, ¿qué es la segunda ley de Newton? Yo les dije que las fuerzas resultantes en un objeto que está en equilibrio son cero. Newton relacionó las fuerzas con la masa de un objeto y con la aceleración. ¿Qué dice Newton? Que la fuerza resultante de un objeto, es decir, la combinación de todas las fuerzas que lo puedan afectar, es igual a la multiplicación de su masa por la aceleración que tenga este objeto. Pónganse en este ejemplo. Yo tengo, no sé, una cajita y yo le aplico una fuerza constante. Este objeto entonces, del momento en el que no se estaba moviendo, va a empezar a moverse y va a moverse con cierta aceleración. Y además, si este objeto fuera mucho más grande o mucho más pequeño, la aceleración va a variar. ¿Me entienden? O sea, la fuerza se relaciona con la actividad de aceleración que va a tener al final y con la masa que tenía al inicio. Por eso es que en la primera ley de Newton relacionó que la masa también importaba en cuán difícil era moverlo. A esto lo llamó inercia. La inercia, aunque lo vamos a ver más adelante en clases más avanzadas, porque tiene una fórmula y a veces lleva integrales, derivadas y es un poquito más complicado. Conceptualmente lo que es la inercia es esa capacidad que depende de la masa para que un objeto evite el hecho de ser cambiado de estado, evite el hecho de ser movido. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra fuerza resultante en equilibrio es cero, y la masa de un objeto existente no podemos decir que es cero. Eso es física, no existe un objeto con masa cero. Ok, existe la energía oscura, la masa oscura, la energía. No, eso no vamos a analizar ahora. Los objetos reales de nuestra cotidianidad y que se analizan en la Olimpiada de Física tienen una masa positiva. Entonces, tenemos algo positivo por la aceleración, da cero. Entonces, significa que la aceleración es cero. Así que conceptualmente también el equilibrio podríamos decir aquellos objetos que no tienen aceleración. Por eso existe el equilibrio dinámico, porque aunque un objeto se esté moviendo, puede que se mueva a velocidad constante, pero que no cambie su velocidad, es decir, que no hay aceleración. ¿Ustedes vieron lo que es el movimiento rectilíneo uniforme? Eso es también equilibrio. ¿Hasta ahí tienen alguna duda sobre la segunda ley de Newton? ¿Todo claro? ¿Me avisan? Ok, gracias. Ya. La tercera ley de Newton va a ser un poquito más importante en adelante, pero bueno, se los explico. Lo que dice Newton es que cuando yo hago una fuerza, bueno, Newton estuvo analizando. Entonces, cuando yo hago una fuerza, depende mucho de su masa. Esto hace que mi objeto cambie de esta y estas maneras. Pero, por ejemplo, yo tengo una pared, un edificio gigante, y yo lo empujo. No se va a mover. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no se movería?
debería haber como una fuerza que me evite que yo pueda mover ese edificio. Y esta se llama la fuerza de reacción. Y bueno, creó su ley de acción y reacción. Es decir, que cada vez que yo hago una fuerza a algo, siempre este algo me va a devolver lo que hice. Mm, por ejemplo, podrían ponerse a pensar, nosotros estamos ahorita parados en la Tierra. Nosotros tenemos nuestra masa y entonces nosotros al hacer masa tenemos cierta fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces nosotros estamos también haciendo cierta fuerza sobre el piso, pero no nos estamos yendo hacia abajo, no estamos siguiendo un camino. Es porque el piso hace una fuerza sobre nuestros pies para que no nos hundamos, que es igual a nuestra fuerza de gravedad. Entonces, cada que nosotros empujamos algo, eh, golpeamos algo, va a haber ese objeto que golpeamos nos va a devolver la misma fuerza en la misma medida. Por eso que es la fuerza de gravedad es igual a nuestra normal en la mayoría de los casos, exceptuando cuando hay fuerzas externas. Y esta parte es muy importante para ver lo que es el diagrama de cuerpo libre, que se los voy a explicar. Ya, entonces retrocedemos un poco a por qué es importante que podamos aprender todo esto. Ok, la importancia en Olimpiadas sobre estática es que personalmente creo que entender estática es como tus cimientos para poder hacer ejercicios mucho más complejos. Toda persona que haga ejercicios así feos, con derivadas, con integrales, larguísimos, sabe muy bien lo que es estática. Porque la mayoría de problemas que ustedes van a ver sobre dinámica, porque preguntan mucho de dinámica en Olimpiadas, es con objetos que están en equilibrio. Es decir, que tienes que igualar esta fuerza o este torque a este torque con ciertas condiciones un poco más complicadas. Pero en sí tienen que saber que un objeto en equilibrio tiene que cumplir que sus fuerzas tienen que sumar cero. O sea, la fuerza resultante, que es la suma de fuerzas, es cero. Por eso es importante entender con claridad esta parte de la física para poder utilizar temas más avanzados en el cálculo de fuerzas y para poder realizar un gráfico de cuerpo libre correcto. Para aquellos que todavía no han participado en una Olimpiada de Física y no saben cómo es las preguntas, les voy adelantando que muchas veces una pregunta o la pregunta inicial en las preguntas de dinámica te dice grafica el diagrama de cuerpo libre del siguiente sistema. Así que es muy importante poder graficar correctamente y las fuerzas de un diagrama, además porque te pregunta y segundo porque si no sabes hacer esto puede que te confundas al hacer operaciones en problemas más complicados. Así que deben entenderlo bien. Y hay muchos casos para hacer un diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, tenemos cuando hay una masa suspendida entre dos cuerdas. Saben que la fuerza en una cuerda se llama tensión. Entonces tenemos que graficar las tensiones. También puede ser cuando un auto sube por un plano inclinado o cualquier objeto es en un plano inclinado. Entonces, nuestro eje de coordenadas, por donde van las fuerzas, va a variar. Tenemos también masas suspendidas y apoyadas, tenemos poleas, tenemos distintos sistemas en donde o sea, hay distintas formas de hacer un diagrama de cuerpo libre, pero que son muy necesarias y útiles para resolver problemas. Hasta aquí alguien tiene una pregunta, algo que no le quedó claro, una acotación, o todo claro. Ok, bueno, todo bien. Ya. Vamos a aprender cómo hacer un diagrama de cuerpo libre. Para los que les gustaría hacerlo correctamente, ya, lo primero que tienen que hacer es ubicar el objeto que tienes que graficar. O sea, puede que sea raro ese paso porque deberíamos ya saber qué objeto estamos haciendo, pero en los problemas más complicados siempre involucran demasiadas cosas. Hay una masa por aquí, hay otro objeto por acá, hay un carro, hay una caja, un montón de cosas. Pero la característica de un diagrama de cuerpo libre es que aíslas todo tu entorno y solo te enfocas en tu objeto. Solo te enfocas en el protagonista del problema o de lo que te estén preguntando
y todo lo demás se aísla. Lo único que importa, todo el entorno, todo lo demás, es cómo afectan a este sujeto, cómo afectan a este protagonista de nuestra serie llamada diagrama de cuerpo libre. El segundo paso, que esto quiero que lo tengan muy presente cuando resuelvan problemas, es cómo ubicar el sistema de coordenadas X y Y. A lo que me refiero es que muchas veces pensamos que solo existe una fuerza que es horizontal, digamos que se mueve en el piso, o que solo existen fuerzas hacia arriba también, porque lanzamos algo, cae hacia arriba, la manzana que cayó en la cabeza de Newton, pero a veces analizar problemas solo con estos dos sistemas de coordenadas X y Y se vuelve muy complicado. Por ejemplo, aquí en el diagrama, en el ejemplo del auto que sube por un plano inclinado, si ven, el diagrama de cuerpo libre que graficó está inclinado. El eje Y no está totalmente vertical y el eje X no está totalmente horizontal. ¿Alguien tiene una idea de por qué hizo eso que quisiera compartir? No. Ya, bueno, la razón por la que uno hace esto es que todas las fuerzas que se aplicaron, claro, es porque está en nuestra posición, es que justo esa situación en la que está el carrito hace que todas las fuerzas que el entorno le aplica, que la gravedad le aplica, que el mismo suelo en donde está le aplican, sean en una dirección que no son verticales y horizontales únicamente. Y si bien yo podría decir, por ejemplo, que el suelo, que le está aplicando una fuerza de esta forma, le aplica en componentes una fuerza hacia arriba más pequeña y una fuerza hacia esta dirección más pequeña, que en conjunto dan esta fuerza, es muy complicado. Entonces, para sus operaciones de problemas más difíciles, les va como a complicar la vida. Es un trabajo innecesario que no tienen que hacer. Así que el segundo paso que tienen que hacer después de ubicar su objeto es ubicar un eje de coordenadas que les convenga. Pero recuerden que el eje de coordenadas tiene que estar en una posición de esta forma o de la forma en la que ustedes quieran y una perpendicular. Porque si le ponen otros ángulos, se van a marear y puede que se confundan. Tiene que ser como una rotación del eje natural de coordenadas para que se les haga más sencillo. Donde haya algún objeto moviéndose. Mm, sí, o sea, cuando les piden un diagrama de cuerpo libre, no necesariamente el cuerpo tiene que estar moviéndose. Por ejemplo, puede estar en equilibrio estático, es decir, que no se mueve. Puede que hayan muchas fuerzas que intenten hacerlo mover, pero que en suma se, digamos, destruyan y sean cero y no se mueven. Pero sí hay fuerzas. Si es que no se mueve a través de otra fuerza, si lo quieren hacer mover, es porque su masa es muy grande, mayor que la fuerza que se le está ejerciendo. Mm, no necesariamente. Digamos que tengo una caja súper liviana, yo puedo mover la caja, yo tengo la fuerza necesaria para mover la caja. Entonces yo quiero mover esta caja hacia la derecha, pero viene mi amigo o mi enemigo que no quiere y quiere mover la caja hacia la izquierda. Entonces estamos los dos, uno quiere mover la caja hacia la izquierda, uno quiere mover la caja hacia la derecha, y los dos no logramos nada porque tenemos la misma fuerza. Entonces uno le empuja con la misma fuerza, no sé, 10 newtons, y el otro 10 newtons hacia la izquierda, 10 newtons hacia la derecha, y no llegamos a nada y la caja nunca se movió. Eso sucede también. Ya. ¿Tiene alguna duda para ir al paso 3 de cómo graficar? Okay. Levántame la mano. Pueden interrumpirme, no se preocupen. Ya. Luego, existe, hay otras fuerzas. En un diagrama de cuerpo libre y un objeto en sí, hay muchas fuerzas normales que se aplican a ese objeto. Por ejemplo, una de las primeras fuerzas que tienen que usar. Claro, dime, Fernando.
puedes escribir o hablar por micrófono. No. Cualquier duda me escribes. Ya. Ahora, para poder graficar las fuerzas tenemos que identificar qué tipos de fuerzas naturales existen. Ya vimos que es el objeto de interés, es aquel cuerpo o sistema en el cual se debe realizar el análisis. Es importante decir el sistema, me olvidé mencionarlo, porque hay problemas más complejos en donde puedo considerar un cuerpo como un sistema como un cuerpo solitario. Digamos que yo tengo una cajita de 20 pegada a una cajita de 20 kilogramos, pegada a una cajita de 5 kilogramos. Para facilidad de mi resolución de problemas y para que no esté analizando dos cuerpos, yo lo podría considerar como una cajita grande de la suma de masas, como 20 más 5 kilogramos, una cajita grande de 25 kilogramos. Eso ayuda mucho. Um, um, Normalmente cuando te piden graficar un diagrama de cuerpo libre, no te van a decir exactamente qué cuerpo hacer o qué sistema hacer. Y no lo puedes cambiar. ¿Ok? No es como te piden analizar el diagrama de cuerpo libre de la cajita de 5 kilogramos y lo tomas como la cajita de 5 kilogramos y su compañera de 20. No, no puedes hacer eso. Pero si estás haciendo una resolución de problemas en donde no te piden el diagrama de cuerpo libre, solo tienes que tú hacer operaciones externas, sí puedes considerarlo, naturalmente. Ya, luego vimos qué son los ejes de coordenada y cómo puedes ubicarlos para que se te haga mejor la resolución. Y luego hay fuerzas externas. Una de las fuerzas más conocidas o que siempre van a estar, aunque estés aquí en la Tierra, en la Luna o en cualquier lugar donde hay cierta gravedad, es el peso, que es una W o una P o una F Así es fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es la reacción de la interacción con la Tierra. O sea, la Tierra tiene cierta gravedad y cuando analizas las leyes de gravitación de Newton, que es otra cosa, pero lo más importante para que entiendan es que la Tierra hace que cualquier cosa que esté cerca a la Tierra o sobre la Tierra tenga una atracción hacia el centro de ella. Entonces, la Tierra lo que quiere hacer es que todos los objetos vayan al centro de la Tierra. Y eso se llama la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad depende de la masa del objeto. ¿Cómo calculas la fuerza de gravedad? Es la masa por la aceleración, pero la aceleración de la gravedad es una constante, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero a veces te pueden decir como considera la aceleración de la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Te lo van a especificar y si no te lo especifican, usa el que quieras. Así es simple. Ya, luego sigue lo que es la fuerza normal. Es otra de las cosas que casi siempre vas a tener cuando tengas que un objeto está pegado a una superficie. Puede ser por un lado, puede ser, por ejemplo, acá teníamos, por ejemplo, esta bolita está pegada a una superficie que es el piso. Ya. Entonces, la normal es aquella fuerza que te ejerce una superficie que esté pegada al cuerpo, en el cuerpo. Como les dije, el diagrama de cuerpo libre, nosotros aislamos todo lo demás y solo nos concentramos en lo que estamos viendo, en nuestro protagonista. Pero a nuestro protagonista le afectan muchas cosas. En este caso, la normal es aquel efecto de las superficies que están pegadas a él. Pueden haber varias normales. Puede que un objeto esté pegado a una superficie por acá, pegado por una superficie por acá, por acá. Entonces, cada superficie va a ser una fuerza perpendicular a ella sobre el objeto. Por ejemplo, aquí en esta bolita abre una fuerza que es perpendicular a ella, justo en el puntito en donde está pegada, en donde está en contacto. En contacto habría una fuerza perpendicular en el eje Y. Pero si tenemos el otro caso, que es que un auto está inclinado, va a haber una fuerza perpendicular al auto en su punto de contacto,
pero perpendicular a este eje inclinado. Entonces ya no va a estar en el eje Y natural, o sea, en el eje perpendicular, sino va a estar en un eje nuevo. Un eje nuevo. Ya. Y esa es la fuerza normal. ¿Alguna duda sobre la fuerza normal, la fuerza de la gravedad? ¿Todo claro? Les voy a dejar problemas, así que ahorita es momento de preguntar. Ya, ya. Luego existe otra fuerza que es muy importante también conocerla, que no son las fuerzas externas, que con perpendicular. Ah, ya, perpendicular se le llama a dos rectas, algo que son rectos. Perpendicular cuando forman un ángulo de 90 grados. Eso es todo. Digamos, tú tienes tu pared es perpendicular a tu piso, porque el ángulo que se forma entre tu pared y tu piso es 90 grados. Y así con lo que tú quieras, en geometría, en física, en arquitectura. ¿Todo claro? Sí. Ok. Ya. Ahora, otra de las fuerzas muy importantes para conocer es la fuerza de fricción. Normalmente cuando tú tengas un problema sobre dinámica, sobre graficar un diagrama de cuerpo libre, te van a decir si existe la fricción o no. Porque una característica de los físicos es que a veces se salta mucho lo que es la realidad. Les gustan los escenarios hipotéticos. Entonces puede decirte que existe un caso hipotético en donde la fuerza de fricción no existe. Aunque en la mayoría de casos naturales sí existe. Um, por ejemplo, ustedes lanzan una bolita por un, no sé, una lija, algo que es rugoso, algo que evite que esa bolita infinitamente pueda avanzar. Es porque hay una fuerza que se opone a ese movimiento, a que ese movimiento lineal o en el eje en el que te encuentras continúe. Por ejemplo, no sé si han visto que alguna vez algo, no sé, estás en una rampa y tú estás parado en la rampa, pero no te caes. Por qué no se caen? Ahí va la fuerza de fricción, es que es una fuerza que evita que las cosas sigan el normal movimiento que deberían tener, que tengan, que puedan sostenerse. Evite ese movimiento, por eso va en dirección contraria al movimiento que estén teniendo. Existen dos tipos de fuerzas, la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción estática se da en objetos que están en equilibrio o que no están en movimiento, no se están moviendo en este plano. Y, por, y en, bueno, la, ¿cómo les digo? Es el módulo de esa fuerza, digamos, cuánto es esta fuerza, va relacionado a cuánto es la fuerza normal del objeto. Y eso es un poquito más complicado de explicar porque cada superficie tiene un índice de fricción. Es decir, yo no puedo decir que el hielo tiene mi mismo índice de fricción que una lija. El índice de fricción es, digamos, una cualidad de los objetos de que su fuerza de fricción sea más grande. Es decir, que se oponga más a mi movimiento, que sea más difícil que yo pueda resbalar por esa superficie. Yo puedo resbalar en hielo, es muy fácil resbalar en hielo. Mi fuerza de fricción es casi nula. Por eso, el índice de fricción del hielo es muy chiquito, pero el índice de fricción que me puede dar un piso rugoso, una lija, es mucho mayor. No sé si han visto que existen lijas de eh, distintos calibres, distintos niveles, distintos índices de fricción. En física, una de las partes muy también usadas para exámenes es la parte experimental. Y cuando tú haces experimentos sobre diagramas de cuerpo libre, sobre fricción, sobre fuerzas en física, te piden que traigas distintas lijas.
de distintos tipos. Una lija de tipo A, una lija de tipo B, una lija de tipo C. ¿Y cuál es la diferencia entre estos tipos de lija? Es que unas son suaves y otras son más rugosas. Y en física para fricción, esto quiere decir que unas tienen un índice de fricción mayor que otras. Es decir, que cuando tú haces tus experimentos en física, tus resultados van a ser distintos, porque la fuerza de fricción varía. Así que, conceptualmente de todo lo que les he explicado, quiero que se queden con el hecho de que la fuerza de fricción es dependiente de la superficie en la que estén. Y el módulo, o sea, cuánto es la fuerza de fricción, depende de la fuerza normal. En ecuaciones es la fuerza de fricción cinética es igual a la fuerza normal por el índice de fricción. Y la fuerza de fricción estática es a lo más la fuerza normal por el índice de fricción estático. Porque también hay un índice de fricción estático y hay un índice de fricción cinético. No sé si alguno ha probado o se ha puesto a pensar en algo que cuando tú mueves algo que es pesado para ti, es mucho más difícil empezar a moverlo que continuar moviéndolo. O sea, haces más esfuerzo cuando empiezas a moverlo, pero cuando ya está en movimiento, se te resulta un poquito más fácil. Esto pasa porque el índice de fricción estático es mayor que el índice de fricción cinético. Entonces, para no confundirlos, tenemos que el índice de fricción, que es lo que caracteriza a una superficie para evitar su movimiento, cuando está estático, cuando no se ha movido todavía, es mayor. Es decir, es más complicado sacarlo de su estado. Pero cuando ya está en movimiento, o sea, cuando tengo un índice de fricción cinético que se está moviendo, es más fácil moverlo porque este índice cinético es menor, así que se opone menos al movimiento que yo le estoy haciendo. Y eso se ve en las ecuaciones, porque el índice de fricción cinético por la normal es igual a la fuerza de fricción cinética, y el índice de fricción estático por la normal es igual al índice de fricción estático. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Espero que se me haya entendido bien. ¿Sí? Ok. Gracias. Ya. Luego, algo que siempre van a tener son fuerzas externas, pero las fuerzas externas es algo que se les va a mencionar. Les van a decir como existe una fuerza que mueve este auto de esta forma, o existe una persona que está empujándolo de esta forma. Ahí ya ustedes tienen que reconocer cómo está afectando esta fuerza o esta acción al objeto. Cada acción que te indiquen que está como cambiándole o ejerciendo una fuerza, lo vas a graficar con una línea con dirección hacia donde esté aplicándola. Estos son buenos ejemplos de diagramas de cuerpo libre. Como pueden ver, ahí pueden identificar qué fuerzas están afectándolos. Ven que son líneas que siempre están yendo desde un punto con una dirección hacia otros, yendo hacia abajo, yendo hacia arriba, yendo en los ejes indicados. También una de las cosas que cuando están resolviendo problemas no es tan importante que lo sepan o lo tengan consciente, pero cuando quieran ya perfeccionarse en sus diagramas de cuerpo libre, tengan presente de que la mayoría de las fuerzas que son netas de un objeto, digamos, la fuerza de gravedad, que es la reacción de la Tierra, se grafican desde el centro de gravedad del objeto. Es decir, si ven aquí esta bolita, la fuerza de gravedad, o sea, la fuerza que está apuntando hacia abajo, no me gusta ese gráfico, mejor otro. Ya, no importa. A lo que me refiero es que las fuerzas de gravedad, digamos, esta fuercita que está acá, cuando ustedes quieren graficarlo y digamos que les van a calificar que hagan un correcto diagrama de cuerpo libre, no lo pueden graficar desde, no sé, desde abajo de la superficie de nuestro auto, o desde arriba, o desde la derecha, o desde el frente. No, tienen que hacerlo desde el centro del auto, desde donde es el centro de gravedad.
O por ejemplo, acá tenemos un cilindro. No pueden graficar el centro de gravedad saliendo desde aquí hacia abajo o desde arriba hacia abajo. Deberían hacerlo en el centro, desde ahí, desde el centro hacia abajo, la fuerza de gravedad, para que hagan un diagrama de cuerpo libre correctamente. El centro de gravedad no quiero que se queden con la idea de que siempre es el centro o lo que parece ser el centro de un objeto. Es más complicado que eso, hay fórmulas. Y espero que podamos hacer más sesiones de física para poder explicarles, porque es uno de los temas que aunque es complicado, es muy bonito aprender, porque es operaciones. Y a mí me gustan las matemáticas y espero que les gusten las matemáticas. Si les gusta, les va a gustar. Y si no, pues lo tienen que aprender para poder ser buenos en física. Ya, entonces hasta ahí ya deberíamos poder comprender qué es todo el diagrama de cuerpo libre y las cosas que lo componen. En el carro subiendo en la rampa, el centro de gravedad, perdón. En el carro subiendo en la rampa, dibujar el centro de gravedad también cambiaría de posición. O sea, un carro, el centro de gravedad de un carro no es definido. Tú no sabes cuál es el centro de gravedad de un carro porque digamos que los carros tienen distintas formas, así que el centro de gravedad de un Porsche no es el mismo que el centro de gravedad de un Hyundai, porque son distintas formas. Así que la masa se distribuye dentro de esos cuerpos de distintas formas y hacen que el centro de gravedad sea distinto. Pero no se compliquen la vida cuando no les especifican el centro de gravedad. Solo tómenlo como el centro. No tiene que ser perfecto, pero eso sí que sea aproximado el centro. No lo hagan abajo, que es obvio que no están graficando el centro de gravedad, o no lo hagan arriba, que es obvio que no están graficando el centro de gravedad, o no lo hagan en el espacio que está apuntando y es al carro. Inténtenlo hacer en el centro. Si les dicen, por ejemplo, aquí está el centro de gravedad, lo hacen desde ahí. Y si no les dicen y ustedes no saben la forma y no tienen forma de calcular el centro de gravedad, no se preocupen por eso. ¿Todo claro? ¿Sí? Les voy a dejar un problema justo ahorita. Es decir, la línea al igual que los ejes X y Y. Perdón, no te entendí. Ah, ya. Bueno, no sé si a esto te refieres, pero consideran que Eh, la fuerza... Dime. Dime. es decir, como la rampa estaba empinada, usted había mencionado que al dibujar los ejes X y Y, también teníamos que voltearlo un poquito a la posición. Entonces, a lo que yo me refiero es a lo que sería la fuerza de gravedad, también cambiaríamos la posición, como si fuese, por decirlo así, el eje Y. No, no. La fuerza de gravedad no actúa en el eje Y, porque como ustedes ven, ustedes pueden definir el eje Y como se les dé la gana. Lo que hace la fuerza de gravedad es va hacia abajo en la Tierra. Nosotros tenemos nuestra Tierra así y puede que tenga mi rampa encima. Y yo defino mi eje de X y Y según la rampa. La fuerza de gravedad es independiente de cómo tú definas tus ejes X y Y. Siempre va hacia abajo, siempre va hacia el suelo. Por ejemplo, en este caso del autito, la fuerza de gravedad no va hacia el piso, no va hacia la rampa, va hacia abajo, inmediatamente hacia abajo. Siempre va hacia el suelo. Siempre. ¿A eso te referías? ¿Sí? ¿Todo claro? La fuerza normal es así, si apunta según en qué orientación esté la superficie. Porque les dije que la fuerza normal es perpendicular a la superficie, pero la fuerza de gravedad solo apunta siempre hacia la Tierra. Y normalmente la Tierra está abajo, así que siempre apunta hacia abajo, independiente de qué orientación esté la superficie. Ya. Acá tengo un problema que es de la Olimpiada Online de Física Peruana, que me gustaría que le pudieran intentar unos 5 minutitos, que es un verdadero y falso, sobre todas las nociones que les estuve dando. Así que a las 5:40, no, 53, me dicen cómo les va.
Ok. Am, vi que me respondieron en el chat. Leonardo, dijo verdadero, falso, falso, falso. Y está casi bien. El- ok, entiendo el error también. O sea, a mí también me hubiese pasado. Esta pregunta siento que es muy, muy confusa y va mucho al análisis. Vamos a pensarlo juntos. Ok. No dice, la figura muestra una pieza metálica apoyada sobre una superficie horizontal. Respecto de la tercera ley de Newton, indique verdadero o falso según corresponda. Nosotros vimos que la tercera ley de Newton es la que explica que hay una fuerza de acción. Bueno, por cada fuerza de acción hay una fuerza de reacción del objeto. Como les digo, la fuerza de acción es cuando yo eh, efectúo una fuerza sobre un objeto y ese objeto me devuelve la misma fuerza. Como yo le otorgo algo, el objeto me otorga algo. Entonces, ¿qué dice lo primero? El peso y la normal son fuerzas de la misma naturaleza. El peso, que es lo mismo que la fuerza de gravedad, es una fuerza que es la atracción um, gravitatoria entre el centro de la Tierra y el centro de y el objeto que tengamos. Es entonces gravitatoria. Pero y cualquier objeto en sí que tenga gravedad va a hacer cierto peso o cierta fuerza de gravedad. Así que es de naturaleza gravitatoria. Pero la fuerza de la normal es una repulsión entre la superficie y el objeto que tengamos dentro.
no es que existe una fuerza de gravedad entre ellos, porque la fuerza de gravedad atrae cosas. La normal es como lo repulsa, ¿no? La fuerza normal es aquella que está en una superficie, que hace una superficie para que el objeto no pase sobre ella, no se caiga. Es decir, que es repulsiva esta fuerza. Así que no son de la misma naturaleza. Una de las fuerzas es que atrae, la fuerza gravitatoria del peso, y la fuerza normal es repulsiva hacia lo que esté. Así que eso es falso, para empezar. Luego dice, las fuerzas de acción y reacción debido a la interacción entre dos cuerpos son iguales. Eso es falso, ¿ok? Porque la fuerza de acción que tú le otorgues es, digamos, en un sentido. Cuando yo digo que dos fuerzas son iguales, es que tienen que ser iguales en todas sus características. ¿Qué caracteriza a una fuerza? No es solo su magnitud, no es solo cuánto de fuerza tiene, es también hacia qué dirección va y a qué objeto, digamos, se aplica. Así que cuando yo hago una fuerza, digamos, hacia la derecha, no sé, mi tomatodo, y mi tomatodo hace una fuerza de reacción, no me va a hacer la misma fuerza hacia la derecha, me va a hacer una fuerza hacia la izquierda, entonces. Así que la fuerza de reacción y reacción tienen direcciones opuestas, porque yo hago una fuerza en esa dirección, lo que se pone a ello, que es la fuerza de reacción, va a ser en dirección opuesta. Así que no son fuerzas iguales. Así que eso también es falso. Luego tenemos la tercera. Debido a que las fuerzas de acción y reacción entre dos cuerpos son de igual magnitud, como lo digo, pero direcciones opuestas, estas se anulan. Entonces, hasta ahí está bien. Las fuerzas de reacción y acción son de igual magnitud y son direcciones opuestas. Pero, ¿por qué se anularían? Nosotros vimos que cuando tenemos un cuerpo, tenemos un diagrama de cuerpo libre. Y hay muchas fuerzas. Algunas fuerzas se pueden anular, que es lo que queremos para que haya equilibrio, y otras fuerzas no lo van a hacer. Entonces, si estas dos fuerzas se anularan, es porque irían al mismo objeto. Pero no, la fuerza de reacción y acción no van al mismo objeto. Siempre es como la fuerza de acción va al objeto en el que yo estoy accionando y la fuerza de reacción me viene a mí. Así que yo tengo la fuerza de reacción y el objeto al que le efectúe la acción tiene mi fuerza de acción, yo la de reacción. Así que nosotros dos tenemos fuerzas distintas, nunca se van a anular. Así que eso es falso también. Luego tenemos la fuerza de acción y reacción solo se manifiestan cuando existe interacción por contacto entre dos cuerpos. Yo les dije que la fuerza de gravedad, por ejemplo, que es algo de acción-reacción, también no solo se va por lo que es cuerpos que estén en la superficie, también cuerpos que estén cerca al planeta. Entonces, la fuerza de acción y reacción no es algo solo que suceda porque estén en contacto, también puede suceder en lejanías. Puede ser también magnética, gravitatoria, no tiene necesariamente que estar en contacto para que eso suceda. Puede haber cierta atracción gravitatoria para que haya una fuerza de reacción y acción. Así que todo en sí de estas cuatro proposiciones son falsas. ¿Alguno tiene una pregunta sobre ella? ¿O no le quedó claro algo? ¿Todo claro? ¿Me pueden poner pulgares arriba? No sé. Sí. Ya, chévere. Gracias. Vamos con otra cosa. Ya vimos estática. Para poder comprender problemas más complejos, vamos a ver lo que es movimiento de caída libre. ¿Todos saben lo que es movimiento uniformemente acelerado? ¿Todo les queda claro? Si a alguien no les queda claro, por favor me dice. Yo estoy asumiendo que sí, porque según entendí del anterior profesor, les enseñé la clase pasada. También ese video que lo vamos a publicar si es que no saben. Ya. El movimiento de caída libre es un tipo de movimiento uniformemente acelerado. Pero aquí la aceleración ya es fija. Cuando ustedes estudiaron las fórmulas de movimiento uniformemente acelerado, que están abajito,
ah, tenían como aceleración, algo que se les iba a brindar, era una incógnita, o, o no lo conocían simplemente. Pero aquí, el movimiento de caída libre, sí lo conocen. Si estamos trabajando en la Tierra, vamos a considerar como la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, o más simple, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué estamos trabajando con la aceleración de gravedad? Es que el movimiento de caída libre es como cuando tú lanzas, no sé, una pelotita hacia arriba y cae. Eso es caída libre. Entonces, ¿por qué ustedes creen que cae? ¿Por qué Newton creía que caía? ¿Por qué Newton se le ingenió todo esto de la gravedad cuando vio que una manzana caía? Bueno, eso dice la leyenda. Es que es la gravedad. La gravedad hace que todo lo que esté cerca de la Tierra quiera ir al centro de la Tierra. Así que la fuerza que nosotros estamos viendo afectada cuando nosotros le damos un cuerpo hacia arriba o lo dejamos caer es la fuerza de gravedad. Y como vimos en la segunda ley de Newton, la fuerza de la gravedad es igual a la aceleración por la masa y la aceleración ya está fija, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya. Y en síntesis les quería decir que el movimiento de caída libre pueden utilizar las mismas fórmulas del movimiento de uniformemente acelerado. Por ejemplo, cuando un objeto es soltado desde una altura, lo suelto. Es decir, que no le estoy otorgando cierta velocidad. Empieza en velocidad cero, pero tiene una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que yo puedo considerarlo como un objeto simple, como, no sé, lineal, que empieza en cero de velocidad y aumenta su velocidad 9,8 metros por cada segundo al cuadrado. Y eso es todo. Por ejemplo, la velocidad inicial, en ese caso, sería cero. La velocidad final lo pueden hallar con el tiempo y la aceleración, que ya lo tienen. La distancia también lo pueden hallar con el tiempo, con la velocidad inicial, que es cero, con la aceleración, que ya lo tienen, 9,8 metros segundo al cuadrado. Cuando un móvil es lanzado hacia abajo, la única diferencia es que la velocidad inicial ya no es cero. Ahora es fija. Por ejemplo, te dicen, yo lancé hacia abajo este objeto con 5 metros por segundo. Esta es mi velocidad. Así que usan las mismas fórmulas del movimiento uniformemente acelerado, con la diferencia que la velocidad inicial ahora es 5 metros por segundo. En lanzar un objeto desde la superficie de abajo hacia arriba. Y esto es un poco más interesante, porque el objeto primero va a ir hacia arriba, y en un momento se va a detener y va a empezar a caer hacia abajo otra vez. ¿Qué sucede? Que cuando yo estoy yendo hacia arriba con cierta velocidad, yo voy a tener que mi aceleración va a ir en sentido opuesto, porque la fuerza de gravedad siempre apunta hacia el suelo. Entonces, mi velocidad con una aceleración en sentido opuesto hace que la velocidad vaya disminuyendo hasta que llegue en cero. Y cuando llegue en cero no puede seguir subiendo. Pero aún tiene que la aceleración de gravedad está apuntando hacia abajo. Así que ahora su velocidad va a ir hacia abajo. Entonces es por eso que vuelve hacia donde estabas. Como dato curioso, como algo que les puede servir para resolver problemas, es que para el movimiento de caída libre, ustedes van a tener que, si el móvil hace cierto como este recorrido, va hacia arriba y hacia abajo. Pueden verlo como está ahorita en la pizarra, que sea hacia arriba y hacia abajo, como si fuera una curvita, aunque en realidad es solo una línea recta, para mayor facilidad. El dato curioso que les quiero decir es que una pelotita a la misma altura del piso, cuando estaba yendo hacia arriba y cuando estaba yendo hacia abajo, va a tener el mismo módulo de velocidad, la misma magnitud de velocidad va a tener. Uno apuntando hacia arriba y uno apuntando hacia abajo. Por ejemplo, si en un inicio yo lancé la pelotita y cuando estaba a 2 metros de distancia del suelo, tenía de velocidad 5 metros por segundo, cuando esta pelotita vuelva a bajar, o sea, suba y baja, y otra vez se encuentre a la misma distancia, 2 metros, entonces va a tener también otra vez 5 metros por segundo. Así que su velocidad
en el mismo nivel es la misma. Por ejemplo, si yo lancé la pelotita a 20 metros por segundo, cuando vuelva a caer y vuelva a llegar desde donde la lancé, va a tener otra vez 20 metros por segundo, pero apuntando hacia abajo. ¿Por qué? Porque la altura desde el suelo es cero, es la misma. Y eso es algo que lo pueden comprobar con las ecuaciones, pero cumple por si en algún momento quieren hacer ecuaciones rápidas. ¿Alguno tiene una pregunta más sobre este tema? ¿Y les gustaría saber? Ver? ¿Les quedó claro? Porque ahorita vamos a usar lo que es movimiento de caída libre, otra vez, pero un poquito más complejo, que es para el movimiento parabólico. El movimiento parabólico yo diría como que es en un videojuego el jefe final para lo que es dinámica, porque combina justo lo que ya debieron haber aprendido antes. O sea, primero aprendes lo que es movimiento movimiento uniforme. Luego aprendes movimiento uniformemente variado. Luego aprendes caída libre, que es casi lo mismo que movimiento uniformemente variado. Y movimiento parabólico es la combinación del movimiento uniforme y el movimiento uniformemente variado. A veces puede ser un poquito complicado analizar las fuerzas independientemente. Les explico qué es movimiento parabólico para empezar. Es cuando yo lanzo un objeto, pero no hacia arriba ni hacia horizontalmente. Es como cuando está inclinado. Digamos, tienen un cañón. El cañón dispara y entonces tiene una pelotita que hace una trayectoria tipo una parábola, como se ve en el gráfico. Hace esa trayectoria. Sube, 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 pero avanza hacia una dirección, en ese caso a la derecha. Sube, 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 hasta que ya no puede subir más, pero sigue avanzando hacia la derecha, pero bajando, bajando, bajando. Y ese es un movimiento parabólico. ¿Qué suceden? Dos cosas curiosas con este cuerpo, nuestro protagonista. Es que en el eje X, en el eje horizontal, va a efectuar un movimiento que es uniforme, uniforme. Es decir, no va a haber aceleración. Va a ser constante su velocidad. Pero en el eje vertical va a ser como si efectuara un movimiento de caída libre. ¿Por qué? Porque como está en el eje vertical y la fuerza de gravedad lo está afectando, la aceleración de la fuerza de gravedad también lo va a estar afectando. Entonces, es análogo a como que la velocidad en el eje X lo trabajan como movimiento uniforme, cuyas fórmulas son un poco más sencillas de manejar, como que la velocidad siempre es constante o la posición en la que estén depende de solo la velocidad y el tiempo. Digamos, en cuánto recorrió esta pelotita 5 metros, si su distancia es 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, en 5 segundos. Es más sencillo trabajarlo de esa forma. Y es más sencillo trabajar en el XY a la pelotita con las de caída libre. Así que cuando se encuentren con un problema de movimiento parabólico, lo que tienen que hacer es, primer paso, tienen su velocidad. Su velocidad siempre va a ser tangente a esta parábola. Es decir, les va a decir cómo se está yendo la pelotita en un inicio. Lo que van a hacer es descomponer esa velocidad en dos ejes. El eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Y de ahí trabajan separadamente ambas cosas. Consideran que la pelotita está yendo en una dirección con esa velocidad del eje horizontal, digámosle BX, está yendo en un movimiento uniforme, pero que en el eje vertical está yendo en un movimiento de caída libre con esa velocidad BY, que son las dos componentes de la velocidad original. Y aplican todas las fórmulas que ya hemos visto antes. No hay ningún problema con eso. ¿Alguno tiene alguna duda? Vamos a ver problemas, tal vez les quede más claro todas las ecuaciones con eso. ¿Les gustaría saber algo? ¿Una pregunta? De todo el tema en sí, no solo de esto, o de esto, si quieren saber. ¿Alguien sabe por qué es 9,8 metros por segundo cuadrado? No sé, no tiene nada que ver, pero... Ok, voy a hacer una...
Sí, hay una constante de la gravedad. Mm, Cuando tú haces atracción gravitatoria, hay constantes, hay operaciones, y todo eso hace que sea 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero eso no solo es para todos los planetas, ¿no? Eso no es universal. No es que te vayas a Marte y esta constante es la misma. Hay problemas también en donde te dicen, tienes un objeto que está en, no sé, Saturno, está en Mercurio, pongamos, y tiene una aceleración de la gravedad de 5,4. Es posible. Entonces ya no vas a usar esa constante que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Naturalmente lo usas porque naturalmente trabajamos en la Tierra, pero, o sea, están abiertos a la posibilidad de que haya un problema en donde te diga que la aceleración de la gravedad es distinta, tiene otro valor. Pero si no te dicen, supón que estás en la Tierra y en la Tierra siempre trabajamos con 9,8 metros por segundo al cuadrado. Como dato, tal vez algún día hagamos una clase para demostrar que es 9,8 metros por segundo al cuadrado y cómo, con otras características, tú podrías hallar cuál es la aceleración de la gravedad en otros planetas, en un satélite y en otros cuerpos. Ahora sí, vamos a ver con problemas para repasar. Este problema me parece interesante. No sé si lo pueden intentar unos 5 minutos otra vez. Si quieren más tiempo, también me dicen. Ahí los dejo. Nos vemos a las 6:16.
Ya bueno, espero que hayan visto el problema. Voy a dejar de presionar un ratito para resolverlo. Así que esperen 2 minutitos, please. Ya, un ratito. Justo estoy abriendo una pizarra que se me ha cerrado.
Ok, ya está. Bien. Sí, está bien la respuesta que dieron. Por si acaso la voy a resolver. Ya. Tenemos nuestro cuerpito. Digamos, ese es el avión. Lo que va a hacer el avión sí es hacer que el perno tenga un movimiento parabólico, porque va a continuar con su movimiento de 1 km/s en la misma dirección, porque es la inercia. La inercia va a hacer que este pernito siga con su movimiento. Entonces sí hace un movimiento parabólico. Y digamos que el perrito inicia acá, en XY, posición inicial, y luego en XF. Termina acá. Veamos el problema. Nos dicen, un avión se mueve horizontalmente con una rapidez de 1 km/s a una altura de 200 metros. Si de pronto de este avión se desprende un perno de a qué distancia aproximadamente se encontrará el perno del avión luego de 1,2 segundos. Ya, tenemos que acá está a 1 km/s. Pero la verdad es que no te piden a qué distancia linealmente está te piden a qué distancia está el avión, pero tenemos que, digamos, el avión es azulito, el perno es azulito, ambos están a 1 km/s. Es decir, que después del tiempo en el que nos pidan, independientemente, siempre van a estar en la misma altura. Es decir, si, perdón, si el perno está acá, si el perno está acá, entonces el avión también va a estar arriba del perno en ese momento. Así que la altura importante que vamos a tener es esta, la vertical. Entienden que está en el mismo eje vertical, porque ambos tienen 1 km/s. Eso no cambia en ninguno de los dos. Así que lo importante es la altura. Y como describe un movimiento parabólico, podemos considerarlo como un movimiento de caída libre. Así que, en síntesis, es un movimiento uniformemente variado. ¿Qué tenemos? Una de las ecuaciones, que es la distancia, es igual a la... no me gusta esto. Ya, esa. Velocidad... No, mejor es. Velocidad inicial por el tiempo, más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado por 1 medio. Ya. Pero dice que se desprende un perno, es decir, se suelta. Y cuando se suelta es que su velocidad inicial es 0. Así que 0 por t es 0. La distancia va a ser igual a, como la distancia debe ser positiva, la aceleración por el tiempo al cuadrado por 1 medio. ¿Cuál es la aceleración? 9,8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo son 1,2 segundos. 1,2 segundos. Y por 1 medio. Ya. Exactamente 8 por 1,2 por... Sí. A ver, al cuadrado. Esto es igual a 1,8 por 2 por 1,6. Distancia es igual a 7,056 metros. Y bueno, sale 7. Ya. Si ven, aquí hay muchos datos que no usamos para analizarlo únicamente. Por ejemplo, no usamos que sea a una altura de 200 metros, nunca es importante que sea 1 kilómetro por segundo.
No es importante que el perno pese 100 gramos, solo usamos lo que sí es importante, 1,2 segundos, el valor de la aceleración y esta fórmula crucial. Y eso es todo. Estos datitos que nos están dando en verdecito para hacerles hincapié, estos hubiesen servido si hubiésemos hecho un movimiento parabólico, analizando ambos ejes. Pero como les digo, a veces es más fácil analizar eje por eje para que se simplifique todo. ¿Alguna duda sobre este problema? Muy bien, a todos los que resolvieron, estoy viendo sus respuestas. Ok, voy a dejarles un último problema, que también es de movimiento parabólico. Ay, ya, no me deja compartir. Un ratito. Ya. Personalmente, cuando yo aprendí movimiento parabólico, se me hizo complicado. Así que si a ustedes se les está haciendo complicado, no se preocupen. O sea, um, es cuestión de estudiar y practicar los problemas y ahí se hace mucho más simple todas las soluciones. Pero es un tema que cuando agarras el truco se vuelve muy... Recuerdo que el problema más difícil, o bueno, no sé si fue el más difícil, personalmente no lo fue, hubo uno peor, en la Mesoamericana de Física del año pasado, fue este fue el último problema, o sea, no, uno parecido. Bueno, fue uno de movimiento parabólico, no sé si parecido, pero fue uno de movimiento parabólico. Y recuerdo que me gustó mucho la física. Así que espero que también le agarren cariño cuando practican los ejercicios de movimiento parabólico. Y les voy a dar 2 minutos nomás, que seguramente necesiten más, pero para no hacer esta clase tan larga. Si logran ver correctamente, ¿no? O sea, está un poquito chiquito. Yo creo que sí se ve.
Ok, perdón por no darles tanto tiempo, pero no quiero que la clase sea muy larga. Y este problema que tiene varias partes, así que lo podemos analizar juntos. A ver, es largo. Ya, veamos. El primer paso para análisis de un sistema parabólico, porque ven que ambos proyectiles desde A y B hacen una trayectoria parabólica, es como les digo, descomponer la velocidad en el eje X y en el eje Y, vertical y horizontal. Empecemos con A, vamos a trabajar con A. No me gusta este, ya. A. Tenemos nuestra bolita en A. Tenemos que la velocidad aquí dice, desde A se lanza un proyectil mostrado a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Entonces tiene hacia acá, va a ir hacia la derecha una velocidad y hacia arriba otra velocidad. Y acá el ángulo entre estas rectitas es 53 grados. Espero, yo me tengo que va a tomar la asistencia. No se va a tomar la asistencia. Todos van a recibir la información después. La grabación se la va a mandar porque ese problema se lo mandar. Y gracias por estar en la clase. Ya. Sí, vamos a mandar la grabación lo más antes posible. Ya. Espero conozcan el triángulo rectángulo de 53 grados con 37, que es de 5K, 3K, 4K. Ese triángulo es muy importante. Recuerden que como es eje perpendicular y horizontal, son perpendiculares, es decir, forman 90 grados. Así que tenemos lo mismo. En este caso, el K sería 4 metros por segundo, así que esta velocidad sería 12 metros por segundo y la vertical sería 16 metros por segundo. Ya, eso es la parte de A. Entonces, como les digo, en el eje X vamos a ver un movimiento uniforme. Así que la distancia 1 en ecuaciones, nuestra primera ecuación va a ser que la distancia 1 es igual a un tiempo 1, un tiempo por la velocidad, que son 12 metros por segundo. Ya, es desde que sale A hasta que llega a P. Y lo voy a llamar desde A hasta P. Ya, luego desde que A llega hasta P, pero hacia arriba, tiene que ser de la forma que llamemos esta distancia X. X es igual a la fórmula de la distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este es el tiempo desde A hasta P. Desde A hasta P. La velocidad inicial es de... Aquí es menos, perdón, porque tiempo menos un medio, porque la aceleración va en sentido contrario. Entonces, X va a ser igual a la velocidad inicial 16 metros por segundo por T, desde A hasta P, menos un medio. De aquí la aceleración se toma como 10 por el tiempo al cuadrado desde A hasta P. Ya, tengo estas dos cosas para el proyectil A. Para el proyectil B, algo similar. Vamos a hacer un poquito más rápido. Proyectil B. Tengo que su velocidad es acá 25 metros por segundo. 25 metros por segundo, acá son 37 grados. Va a ir una velocidad hacia la izquierda, una velocidad hacia arriba, forman 90 grados porque son perpendiculares. Y tenemos el triángulo de 53, 37,
37, 5K, 4K, 3K. Así que analizándolo, aquí sería 20 metros por segundo y aquí es 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Ya. Ahora, en el eje X, hasta que llega hasta P, o sea, el tiempo desde que sale el proyectil B hasta A, es recorre una distancia de 2. Entonces, T2 es igual a el tiempo desde B hasta P por la velocidad, que son 20 metros por segundo. Y luego también recorre verticalmente una distancia X. Entonces, X es igual a la velocidad inicial en el eje Y, es 15 por el tiempo desde el tiempo de B menos P, por, tenemos, no, mentira, aquí es menos un medio de la aceleración, que es 10 en este caso, por el tiempo desde B hasta P al cuadrado. Ya, tenemos esas 4 ecuaciones. ¿Pero qué nos dicen? Dice que D1 es igual a D2. D1 es igual a D2. Y combinando las ecuaciones, tiempo desde A hasta P por 12 es igual a D2, que es tiempo desde B hasta P por 20. Entonces, tiempo de A menos P, perdón, tiempo de A hasta P es igual al tiempo de B menos P por 20 entre 12 es igual a 5 tercios. Ya, tenemos esa ecuación. Esa ecuación. Ahora, ¿qué queremos? Dice, determine la relación entre los segmentos MN y NP. MN es esto, NP es esto. Pongámosle que ese es un puntito O, porque sí. Voy a agregar una hoja más. Si analizamos el triángulo AOM hasta aquí, este ángulo es de 53 grados. Y esta distancia es de 1. Entonces, esta distancia de MO va a ser igual a, por ejemplo, si yo dividiera este lado entre 3 y por 4. No sé si me entienden por qué. Es como, esto es igual a 3 veces de 1/3. Y esto sería igual a 4 veces de 1/3. MO es igual a 4 veces de 1/3. Y se piden a... ya. Ahora, del otro lado, tengo NPO. Y acá un ángulo de 37 grados. Y aquí es igual a D1, porque D1 es igual a D2. Y aquí es como si fuera 4 veces de 1/4. Así que este lado es 3 veces de 1/4. Con lo que nos otorga que MN es igual a MO menos NO. Si lo pueden ver, es como todo esto menos esto es igual a esto. Nada más estoy haciendo. Entonces, MN es igual a 4 de 1/3 menos 3 de 1/4. Esto es igual a, de 1 lo saco acá,
Perdón. Ya. 16 menos 9 entre 12. Esto es igual a de 1. Aquí es 3 cuartos. Perdón, 3, 12. No, es hablando. Ya. 7 doceavos. 7 doceavos. Es igual a mn. Y ahora nos piden mn entre np. La distancia aquí. Que sería no entre px. no, perdón, no menos p0. Que es x. Menos p0, sí. Esto es igual a np. X. Acá tenemos dos ecuaciones para x. Lo pueden ver acá. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar. Tenemos que NO es 3 de u cuartos menos x, que es, digamos, usamos esto. 15 t de dbp. Entonces, como es menos por menos, más 5 por e al cuadrado a desde b hasta p. Hasta p. Ese es np. Entonces ya tenemos np y mn. mn, que es 7 doceavos de d1. Ya, ok. Ahora bien, d1, ¿cuánto vale? Tenemos que d1 es igual que d2, es igual a 20 metros por segundo por velocidad de b hasta p. Es 3 cuartos de bp por 20 metros por segundo. Ujú. Ya. Esto es igual a, aquí 5, 15, esto es 15 dbp. Y con ese 15 se anulan. Hasta ahí estamos bien. Entonces, tenemos que np es igual a 5 por t al cuadrado por bp. Ya. Y mn, siguiendo la secuencia, 7 doceavos de t1. Ahora, nos piden la relación mn entre np. mn entre np es igual a 7 doceavos de d1 entre 5 por t al cuadrado. Ya. 35 doceavos. DD1 es T. DD1 es lo mismo que T2. TBP. TBP por 20 metros entre T al cuadrado BP. Eso es igual a lo que piden. Ya. Aquí se va un TDP. Aquí es 35 por 20 entre 12. Perdón. Entre 12. Es 175 tercios por 1 entre TBP. Ya. Aquí tendríamos que analizar cuánto es TBP. A ver, deme un segundo. Sí se puede hallar. Sí se puede hallar cuánto es TBP. Pero es muy largo. O sea, no.
sí debe salir, pero quiero ver si los puedo explicar de una manera más sencilla. Espera un segundo. Ah, mm, esta es la forma en la que yo personalmente le haría ese problema. Seguro hay una forma más rápida. Yo creo que esta es la correcta. No entendería cómo es más rápido de otra forma. Hmm, Bueno, vamos a operar. Vamos a operar. Ya quedamos aquí, en esta ecuación. Voy a borrar toda esta parte para poder trabajar desde aquí. Ya. Entonces, como los x son iguales, voy a llamar esto simplemente A y esto B para no estar escribiendo todo. Entonces, tengo que x es igual a 16a menos 5 al cuadrado es igual a 15b menos 5b al cuadrado. Además, aquí tengo que a es igual a b por 5 tercios. Ya, en estas ecuaciones tengo que 16a menos 15b es igual a 5 veces al cuadrado menos b al cuadrado. Ya, reemplazo a con este valor. Tengo 16 por 5 tercios de b menos 15b es igual a 5 veces d al cuadrado, que es b al cuadrado por 25 novenos, menos 5 veces de b al cuadrado. Ya, hasta aquí está todo bien. De ahí es operar. Sí, es claro. 16 por 5. Voy a multiplicar todo por 3 para que sea más sencillo. Aquí es 125 tercios de b al cuadrado menos 5b al cuadrado. Aquí es 110 tercios de b igual a 5b, 80b. Todo por 3, 240b. Bueno, debería operar esto de frente, no sé por qué lo hago así. Esto es 35b. Y un b se va, un b se va. Y tengo que b es igual a 35 por 3 entre 110. 21 entre 22. A ver si sale. Ya. Entonces, lo que me pedían era igual a 175 entre 3, entre b, que es igual a 22 entre 21. 95 por 22 entre 21 entre 3. Ya. Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto sale algo que no debería. Ya. Si alguien envía una operación equivocada, por favor avísenme. De verdad. Lo agradecería mucho. Si no, lo voy a revisar todo otra vez. Porque sale la E, el problema.
12, 16, 12, tiempo. Menos 15 b a la 2, ¿cómo así? ¿En dónde? Aquí. No, aquí sí creo que está bien. Aquí sí. Entiendo que está bien. 3 entre 5, 10. Curioso. Muy, muy, muy curioso. Estos problemas se resuelven así. ¿Ya? Mm, no le veo dónde está mal. Voy a revisarlo. Lo estoy revisando. Deme 2 minutos. Tururum. Porque 10. Abajo, abajo. Where is? Aquí, 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 ¿no? No, no. Las igualdades están bien. Porque 16, 16, sacas 12, 10, 15, 20. Aquí, todas estas cuatro ecuaciones están bien. 5O, 15P, esto también está bien. Eso también, eso está bien, eso está bien, eso está bien. Por ende, ah, o no, no, no. Ya, aquí multipliqué por 3. 16. Ah, ¿verdad? Ya, gracias. Sí, sí, sí. A ver, aquí sí, aquí sí me quedé. Ok, ya. Espérame, si sale de aquí ya está todo. Ya. Ahorita reviso lo de división. Voy a ver solo eso todo. Aquí tiene que salir 7. Claro, ya. Me decían, perdón, perdón, sí, perdón. 7 entre 60. Ok, perdón. Ya está. Y sale. 73. Ya está. Gracias. Ya lo anoté. Perdón. 7, 7, 7. Aquí quedaron 3. 16 entre 9. Y sale 4 tercios al cuadrado. Gracias. Ya, eso es todo. Eh, sí, no, no estoy acostumbrada a usar eso. Pero tengan cuidado en las operaciones.
escríbanlo con paciencia cuando hagan sus soluciones. Esa es la forma de solucionar. En el libro, yo este problema lo saqué de un libro. La solución que le pusieron, la verdad es que yo no lo entendí, porque lo hizo como en 2 líneas y lo hizo muy rápido. Y formalmente creo que esta es la forma correcta de hacerlo, porque es analizar varias cosas. ¿Tienen alguna duda, alguna acotación, algo que les gustaría decirme? ¿Todo claro? ¿Quieren saber algo sobre las clases en general? Ok. Entonces creo que podemos ir terminando por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos, los que participaron. Si van a seguir estudiando física, les deseo mucha suerte, que estudien mucho. Les recomiendo para ir practicando estos 2 libros. De aquí saqué los problemas que vimos hoy. Son el libro de Olimpiadas Online de Física. Este es del 2013 al 2017. De aquí saqué lo pueden ver. Y pues también hay más tomos para que si quieren seguir practicando problemas, acá hay soluciones, puedan revisarlo. No, yo los compré. No, no sé si tienen PDF, la verdad. Solo están para comprar. Son de Orlando Ramírez, por si quieren ser doctor. Y pues ya. Muchas gracias por asistir. Buenas noches. Cuídense mucho.